me interesa mucho saber, cuando empecéis a investigar por aquí y tal, ¿qué prácticas incorporaste en tu día a día? Que te ayudaban, que tú veas, porque al final es una cosa y dices, vale, yo he estado estudiando el cerebro tantos años, la carrera, ahora estoy empezando a investigar cómo me puede venir esto a mí mejor para mi propia vida. ¿Qué empiezas a hacer en el día a día que tú empiezas a percibir que efectivamente te va ayudando en el día a día? Pues a mí me ayudó mucho porque luego, fíjate, coincidió otra cosa, que es que en medio de esa batalla, ¿no?, de abrir ese campo, yo me quedo embarazada. Entonces estábamos como ahí a tope, luchando por eso, y yo decidí, ¿no?, pues parar, ¿no? La prioridad era vivir el embarazo y estar con la niña. Entonces eso también pues fue un reto a ese nivel, ¿no? Ralentizó mucho todo. Cuando ya nace la niña y tal, pues claro, viene pues el que no duermes, el cansancio, toda esa otra parte, ¿no?, de la maternidad. Entonces ahí me ayudó mucho las técnicas de respiración. En aquel momento ya habíamos hecho todos los experimentos, estábamos viendo la influencia de la respiración sobre el cerebro y en concreto viendo la influencia que tiene ralentizar la respiración. Entonces eso, yo pues eso lo analizaba, el experimento fue complejísimo, ¿no?, porque unos ingenieros tuvieron que diseñar unos dispositivos que medían la presión del aire en ambas fosas 1000 veces por segundo simultáneamente, con el mismo paso de tiempo, con cerebro, corazón, o sea, era tremendo, ¿no? Entonces yo pues como siempre, yo analizo todo eso y yo digo, bueno, ¿a mí esto de qué me vale? Entonces aprendí muchas técnicas de respiración, pues eso, para relajarte, para dormir mejor, para sincronizar más el corazón con mi propia hija. Entonces, esto es lo que yo sí que veía el impacto inmediato en mi vida. Inmediato. En esas técnicas sí, aprendes unas técnicas de respiración que tuve la suerte que me enseñaron y vale, lo aprendes tal, en unos días que coges un poco el truquillo, era increíble la diferencia. Esto yo sí que lo digo que, ¡buah! ¿Puedes explicar un poco qué consiste? Por ejemplo, una de las que yo aprendí, ¿no?, la niña se despertaba muchas veces por la noche, pero era muy bebé, claro, obviamente, ¿no? Entonces, una de las cosas es que yo me despertaba y luego no me podía volver a dormir, o ya me despertaba 20 veces, y pues mira, la anticipación que hablábamos antes, mañana voy a estar agotada, ¿no? Pues esto era algo así, y era tremendo. Entonces, te dormías sabiendo que te van a despertar en unos minutos, pues no te duermes, ¿no? Entonces, bueno, aunque tengo unos minutos. Y entonces, hacía como unas técnicas de respiración siempre nasal, una respiración que fuese suave, nada de respiraciones profundas, sino que fuese como muy suave, donde vas regulando la forma en la que cuando nosotros inspiramos empezamos a coger aire. Entonces al principio lo cojo con mucha aceleración, es más rápida la entrada de aire, llega un momento en que empiezo a bajar la entrada de aire. ¿Vale? Esto hace la curva así, este es el pico donde es la máxima aceleración de entrada del aire, luego empieza a bajar. Pues eso, hacerlo mucho más suave, ser consciente de que vas acelerando y luego decelerando, ¿no? Que es observar la propia inspiración, que sea muy suave, para que no active mucho el bulbo olfativo. Es muy suave, luego una pequeña apnea, y luego lo que era importante en este caso es que el tiempo que tardas en exhalar fuera también muy suave y muy lento, casi plano, ¿vale? Y entonces vas ralentizando. Entonces, por ejemplo, el tiempo en el que tomo el aire, la entrada, por ejemplo, cuentas hasta 3. Pero no es que hagas 1, 2, 3, sino cuento 3. Y la expiración tiene que ser 6. Cuando estás un rato allí, subes a 4, 8. Estás un rato, 5, 10, todo lo más que puedas. Y entonces, solo el hecho de estar observando tu respiración, por ejemplo, lo que yo observaba ahí, que luego lo hacía mucho a lo largo del día, es una cosa que yo había visto en la literatura, porque a mí me pasaba, era que te quejas mucho. Estoy agotada. Más si se lo reprochas al padre, mejor. ¿Que te lo has dormido bien? Porque yo nada. No, yo lo observaba que te sale. Y entonces algo que, por ejemplo, a mí me ayuda mucho es cuando lo ves en los artículos, en los libros y tal, ver que a otros también le pasa, ¿no? Pues te parece, no es que eso, dices, vale, pues mal de muchos, ¿no?, consuelo de tontos. No, sino que ves que es algo que ha salido. Como decíamos antes, es algo que ha sido espontáneo, yo no he decidido, ¿no? Entonces dices, mira lo que se ha activado ahora, mira lo que ha brotado. Pues me ponía en esa situación de
ya no identificarme yo de, jo, cuánto me quejaba de quejarme, fíjate, ¿no? Entonces, pues ya te pone en otra posición. Ah, vale, surge aquí esa queja, ¿no? Pues en cuanto surgía esa especie de victimismo, estoy agotada, no puedo más, es que no tengo tiempo para nada, ¿no? Que bueno, pues surge, o a mí me surgía. Pues volver un poco ahí a las sensaciones del cuerpo y sobre todo a la respiración y sobre todo al tiempo de la exhalación, que sea más prolongada. ¿Por qué? Porque la queja está muy asociada a una actividad de la amígdala. La amígdala, cuando das a luz, después de dar a luz, la amígdala crece. Ujú. ¿Vale? Bueno. Esto ya te lo aviso. Esto me lo tengo que... Sí, me viene Entonces, esa- claro, eres más vulnerable. Tienes más amígdala, Y ¿no? antes del parto también, ¿no? Y yo creo que antes del parto también. Bueno, el cerebro y embarazo es una cosa espectacular. Bueno, entonces, vas haciendo eso, ¿no? Vale, entonces eso, la amígdala crece. Entonces, para que la amígdala se relaje, lo que es más importante es el tiempo que estás exhalando, soltar el aire. ¿Vale? Esto la puede activar. Yo lo que necesito es bajarla un poco. Eso es simpático, parasimpático, ¿no? Sí, también, pero claro, aquí ya estamos en cerebro más Vale. que nada. Entonces, que esa exhalación sea muy suave y prolongada y que la termines. O sea, no, es decir, exhalo, suelto todo el aire que tenga. No, lo que normalmente hacemos es que cojo aire y todavía no lo he cogido, ya lo estoy soltando. Y cuando todavía no lo he soltado, ya estoy cogiendo. Hacemos respiraciones interrumpidas. Entonces, ¿cómo bajo a la amígdala? Exhalando, pero muy suave. Y siendo consciente del proceso de exhalación. Si es por la nariz, tengo más sensaciones. Ujú. ¿Vale? O sea, inhalar y exhalar por la nariz. Porque la exhalación, el impacto que tiene sobre el cerebro sucede igual por la boca. Vale. Pero me es más fácil contener mi atención si es por la nariz, porque tengo más sensaciones. Vale. ¿Vale? Entonces, eso, como técnica, de vez en cuando, primero doy cuenta de que estoy en ese estado otra vez, quejándome de todo y no sé qué, ya dar cuenta es mucho, y luego voy a hacer algo, ¿no? Y entonces ese algo para mí pasaba por la respiración. Absolutamente. Porque en ese momento ponerme a hacer un análisis, una valoración del pensamiento, o sea, el pensamiento es mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, a mí me ayudó mucho ahí. Técnicas de respiración. Y luego, por ejemplo, cuando yo la tenía encima, ¿no? Que esto sucedía mucho, pues cuando yo la tenía encima también esa respiración. Y entonces esto le induce a ella otra respiración, ¿no? Entonces, hay un fenómeno que sucede, que es la sincronización entre corazones madre e hijo. Esa sincronización es mayor cuando la respiración es lenta. ¿Vale? Entonces eso también lo hacía, ¿no? Entonces, a mí sí, la respiración me ayudó una barbaridad. Y es curioso que siempre estamos buscando como fórmulas mágicas y ¿Eh? siempre estamos buscando como una receta, una fórmula. Y la respiración la tenemos siempre a nuestra disposición y no sabemos respirar. Y la puedes hacer en cualquier sitio. El impacto que tienes casi, pues no digo inmediato, pero bueno, lo ves, o sea, no es como la meditación que dices, vale, no te pongas ahí a meditar cuando ya estás metido en el ajo, ¿no? Si no es lo que viene antes, pues la respiración es casi, pues eso, del día a día, del momento, ¿no? Es un recurso. Para mí, fíjate que es el órgano al que al que tenemos acceso directo. El resto yo no puedo cambiar su dinámica a voluntad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa ventaja, fíjate lo que nos supone, y está en todas las tradiciones, la respiración, todas las tradiciones. O sea, al final también es un poco... es una herramienta buena para gestionar las emociones. Porque estabas hablando de amígdala. Por supuesto. Cuando estoy un poco agitado, tengo una ansiedad o un estrés supuesto. o tal. ¿Qué haces tú cuando tienes, por ejemplo, estrés o ansiedad o estás muy agobiada? Bueno, depende del tipo, ¿no? Hay ansiedades que yo detecto, hay miedos que yo detecto a veces que están más asociados a, pues, a lo mejor a sentirse expuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí a mí me ayuda mucho la meditación en compasión. Para mí es una de las grandes transformadoras. La amabilidad hacia uno mismo, ¿no? El sentir ese abrigo, ¿no? Interno. La meditación en compasión, sin duda, ¿no? Un pequeño ejercicio de eso es ¿Cómo es? Valiosísimo, ¿no? Sí, puedes pues explicarlo, puedes sobre todo por la gente que lo imagínate, ¿no? Pues el hecho de pensar, ¿no? En observar cómo te sientes, en no ponerte en el lugar del otro casi como un enemigo, pero sobre todo a mí la que más me ayuda es encontrar ese refugio dentro de mí mismo, ¿no? O
sea, el sentirte de que tú estás aquí para ti, ¿no? Entonces, el sentir esa presencia de uno mismo y sentir sentir como ese calor, esa aceptación, ese acompañamiento en pase lo que pase, ¿no? Esto a mí por ejemplo, esta es una meditación que se utiliza y que yo la utilizo mucho cuando estás muy cansado. Cuando estamos muy cansados tendemos a sentir mucha vulnerabilidad hacia el exterior, ¿no? Entonces ahí pues te ayudan mucho, ¿no? El descansa mucho. Por ejemplo, está muy relacionado con calidad de sueño, la meditación en compasión. Entonces son como pequeñas herramientas, ¿no? Que dices, al final lo que desarrollo son herramientas internas, ¿no? Y que tienes acceso para ti siempre, estés donde estés. Yo iba en el tren y pues iba yo haciendo mi meditación. No tienes por qué ni tirarte en ningún lado ni hacer nada raro, ¿no? Es un proceso muy, muy, muy íntimo, ¿no? Serías la única que me iría con el móvil, ¿no? No te creas, que hay bastante gente que ahora lo voy observando y no sé lo que irían haciendo, pero sí, eso lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo piensas tú, Pepe, que deberíamos construir esa mente estoicamente? Yo te voy a dar mi opinión, pero también me gusta conocer la tuya. ¿Cómo construirías tú esa mente para que sea estoica o yógica o búdica o como queramos llamarle, más allá de los conceptos? Empecé cómo construiría, te digo cómo intento construirla yo mismo. Yo lo que intento es, en la medida de lo posible, todos los días, 1, vigilar mi diálogo interior, cómo me hablo sobre lo que está pasando. 2, pasar tiempo a solas de reflexión, de estudio y de escritura. 3, también medito, aunque no sabemos exactamente si los estoicos meditaban como decíamos que se había hablado ahora de meditación. 4, reflexionando por la noche sobre mis actitudes y mis acciones y mis pensamientos a lo largo del día, sobre todo si son coherentes mis palabras con mis acciones y con lo que digo. Y 5, todo esto he visto que son conmigo mismo, y luego 5 con los demás. Estoy actuando con virtud con mi mujer, con mi hija, con mi familia, con mi círculo cercano, porque al final no estamos solos en el mundo. Y yo digo, yo tengo que tratar de ser el mejor padre posible para mi hija y el mejor marido posible para mi mujer. Y eso implica muchas veces no ponerme a mí, casi siempre no ponerme por delante y poner al otro por delante, con justicia, como decía Marco Aurelio, con justicia, con amor, con bondad, con empatía. Entonces, como dices, es equilibrista entre yo mismo, conmigo mismo, y yo con las personas de mi entorno. Así es como intento construir. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó la otra noche. Cuando te he dicho que mi hija, nuestra hija, no duerme. Y muchas veces te levantas en mitad de la noche y ella está llorando, incluso nos pega, ¿no? Hace así con las manos. Y una noche que ella estaba como quejándose, hacía yo empecé a pensar que no se despierte, que no se despierte, que no se despierte. Inmediatamente vigilé ese mensaje y en vez de ponerlo en que no se despierte, que es algo que no puedo controlar, pensaba, estate sereno, estate calmado, estate tranquilo, haz unas respiraciones. Y cuando me levanté, porque al final se despertó, estaba mucho más sereno y mucho más gobernante de mí mismo que si hubiera estado diciendo que no se despierte, que no se despierte, que no se despierte, porque como al final se despertó me hubiera fastidiado más. Entonces siempre intento poner la energía en ese control interno, en ese diálogo interior, para luego poder actuar hacia el exterior de una forma más tranquila y más fácil para los demás también. Eso incluye muchos ejercicios, como te decía, meditaciones, lecturas, estudio, reflexiones, deporte también, o sea, el deporte para sacar mucho, sí. Pero así es como intento construirla a diario. Claro. Nos has dado una buena estrategia, es un buen programa, ya nos has puesto deberes, porque efectivamente los estoicos, como sabes, valoraban mucho lo que se ha entendido muy mal hoy en día, que es la ascesis. A veces asociamos la ascesis con penitencia, mortificación. No. La ascesis es autocontrol. La ascesis es la capacidad de regular tu cuerpo, que es nuestro vehículo carnal en este plano, y la capacidad de regular nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. La ascesis es muy importante. Yo en mi vida he hecho periodos de ascesis, pero muy intensos y prolongados, donde trataba de trabajar
mi mente, mi corazón, mi palabra y mis actos, la propia ascesis de la palabra. En esta sociedad, como sabes, que todo es calumnia, maledicencia, descalificación, en fin, un desastre. Lo que hacemos con la palabra, como decía Buda, la utilizamos como un estilete envenenado para herir a los demás. Pues esa es una ascesis preciosa, ser consciente de tu palabra, saber cuándo hay que hablar, que es lo oportuno, pero también cuando lo oportuno es callar y guardar el noble silencio. Las tesis que tú ya nos decías de la mente, cómo te hablas a ti mismo, el control de los pensamientos, tus reacciones, las tesis de las emociones, porque una cosa es ser sentimental y sensible y otra es ser un sensiblero que al final te haces daño a ti mismo y a los demás. Y luego las tesis del cuerpo, pero bien entendida, no como hacen, por ejemplo, determinados yogas modernos gimnastizados, que es el apego al cuerpo, el culto al ego, no. Las tesis del cuerpo es cuidar el cuerpo, pero también disciplinarlo, también ponerlo bajo control, subyugarlo. Yo creo que las tesis, este autopoder, esta eutarquía que decían los estoicos, es muy importante convertirnos en soberanos de nosotros mismos, no ser como una hoja a merced del viento que no tenemos ningún dominio sobre nosotros. Y los otros dos principios que también tenemos que valorar mucho es la ataraxia y la apatheia. La apatheia no entendida como indolencia, apatía, sino entendida como una bendita serenidad, lo que llamaban los místicos la bendita quietud. Y la ataraxia como ecuanimidad. La ecuanimidad es esencial, yo creo, en nuestro programa estoico o yógico de vida, porque la ecuanimidad es esa capacidad de estar en nosotros ante lo dulce y lo amargo, el amigo y el enemigo, el triunfo o la derrota, el amor o el desamor, el insulto o el halago, mantenernos en el centro de nosotros mismos. Cuando le pregunté una vez a un maestro que tenía una gran actitud estoica, maestro, ¿a dónde asirse? ¿A dónde agarrarse? Él dijo, a uno mismo, a ti mismo. Y luego fíjate qué bonita la historia que te voy a contar, que es también puramente estoica, de cuando le preguntaron a un maestro, ¿y tú qué esperas? Y él dijo, lo que ocurre. Qué valentía, qué intrepidez hay que tener, qué madurez emocional. ¿Y tú qué esperas? Lo que ocurre. Que esa es una de las líneas de trabajo de los estoicos, que podemos leer en sus escritos, que en lugar de estar ansiando lo que no es, desarrollemos la capacidad de querer lo que sea. Y así se acaba la angustia. Y eso da paso, Pepe, a lo que llamaríamos la aceptación consciente de lo inevitable. Si algo puedes cambiarlo, para mejorarlo, cámbialo. Pero si no puedes cambiarlo, acéptalo, incorpóralo a tu vida, abrázalo y saca una enseñanza de ahí muy valiosa. Me estoy acordando de una chica que se llama Eugenia, que ella está en tenemos un club de lectura, todas las semanas nos reunimos a leer y a estudiar los estoicos, y cuando hablamos del amor fati, que es esto que estamos diciendo ahora, ella siempre dice que cuando tiene, a ver si lo digo bien, cuando ella está viviendo una situación que le supera, se pregunta a sí misma, ¿cómo te relacionarías con esto si tú hubieras elegido que pasara? Claro, eso es. Y cambias la óptica desde donde la afrontas. Efectivamente. Por eso es tan importante saber cuándo nuestra energía y nuestro poder o voluntad puede modificar algo y hacerlo de una manera consciente. Pero cuando algo no se puede cambiar, no se puede modificar, lo que hay que hacer es aceptarlo
e incorporarlo a nuestra vida para el aprendizaje. Tú sabes, y antes ya lo has dicho, que uno de los ejercicios básicos de los estoicos era la reflexión consciente. Y por la noche incluso chequear, escudriñar qué habías hecho a lo largo del día, porque si tomas conciencia de ello podrás corregir. Pero si todo lo hacemos negligente, mecánicamente, esa misma mecanicidad nos va a impedir que podamos cambiar. Hay una cosa muy importante que yo le pregunto a la gente: ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué toda la vida haciéndonos propósitos que nunca llegan a buen puerto? ¿Qué pasa para que no seamos capaces de cambiar? Y es porque todo se celebra en el escenario de la mente, pero no somos capaces de metabolizarlo para realmente dar el gran salto. Mientras no haya un cambio real en el ser humano, nunca va a haber un cambio en la sociedad. Por eso, en ese sentido, los estoicos sabían muy bien economizar o dosificar su energía, que es que nunca pretendían que fuera posible lo que no es posible. Eso es una enseñanza valiosísima. La capacidad también de entregarnos un poco, entre comillas, cada uno que utilice el término que quiera, al destino. Muchas veces hay que rendir el ego y hay que entregarse, que es lo que llamaríamos saber fluir. Si te caes en la arrolladora corriente de un río, quizá la única manera que tienes de salvarte es no malgastar tus energías y saber fluir de una forma armónica. El tema de la concienciación y los espacios del día. Sí. Tú te pones a una... Yo esto lo hago también con el tema del estoicismo, ¿no? Porque digo, vale, por la mañana hacemos algún ejercicio de venga, voy a prepararme para el día, tal, pero luego cuando llega el día, lo más difícil de todo, igual que en la meditación, es recordarte hacerlo porque, bueno, llegas al trabajo, están tus hijos, 1000 historias y te olvida. A mí me ayuda mucho una aplicación que se llama Mindfulness Bell, campana de mindfulness, que es... esto está tomado de la idea de los monjes, ¿no? Que los monjes en los monasterios, cada hora tocan las campanas para recordarse, volver a ese ejercicio de respiración, de presencia, de perfeccionamiento, ¿no? Y hay una app que tú te pones una campana, eliges la campanita que quieres, la frecuencia que quieres, yo le pongo una hora, cada hora, ¿no? Entonces, cada vez que estoy trabajando, digo la campanita, digo, venga. Ah, qué chulo, la voy a recomendar. Sí, está muy guay. Porque yo digo la alarma del móvil. Claro, bueno, es un poco sí, pero... lo mismo. Tú, eso, cuéntanos, por favor, ¿cómo te pones tú los recordatorios? ¿Cómo te recuerdas esa Yo ya no concienciación? me los pongo, Vale. pero me los ponía, me hacía eso. Por ejemplo, para hacer el de pequeños chupitos de CO2, estaba estudiando y ya digo que aporta mucha concentración este ejercicio, ¿no? Entonces me ponía la alarma cada hora, 5 minutos. Me levantaba... ya, porque claro, yo es que yo ahora incluso estudio una media de 2 horas todos los días. Entonces, si tengo asesoría, para mí eso es estudiar, porque no hay es una buena manera de aprender, ¿no? Totalmente. Entonces eso me ayuda mucho. Pero entonces lo que hacía es me ponía la alarma 5 minutos cada hora. Me levantaba, iba al baño, bebía un vasito de agua y 3 minutitos hacía el ejercicio de pequeños chupitos. Esto continuamente. Luego buscaba los espacios que también me pongo. Yo soy de alarmas, ¿no? Pero mira, lo de la aplicación que me has dicho me gusta mucho. Está muy guay. Es verdad que lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo puedo tener me tengo que poner la alarma, porque yo quiero tener mucha concienciación, pero se me va a pasar, porque la vorágine del día es, ¿cómo me voy a acordar 3 veces al día? Es que son muy poquitos minutos, sí, pero tengo que tener algo que me recuerde que me tengo que sentar en ese momento, que voy a tener el tiempo. Lo voy a tener. Yo creo que hay algo que hay que priorizar, ¿no? Hay gente que tiene muy poco tiempo en la vida, seguro que los hay, y entonces, pues en vez de 3 veces, hazlo una, pero hazlo. Porque no es que no tengo tiempo. Mira, de verdad, que si quieres vas a poder, ¿no? No hace falta que lo hagas tantas veces, hazlo menos, te sientas, te suena la alarma. Entonces, yo insisto mucho en lo de las 3 veces al día. Mucho. Por ejemplo, para la respiración funcional y acostumbrarnos a que cada vez necesitemos menos tirar de ese recurso, hay que acostumbrarnos, hay que primero recordarnos a nosotros que nos tenemos que sentar y luego entrenarnos por dentro, a eso que menciono tanto, cuerpo y mente. El cerebro es muy perezoso. No, le gusta muy poco salir de la comodidad, ¿no? Y además se le da muy mal desaprender para volver a aprender.
Entonces, esto hay que entrenarlo. Decimos, me pongo la alarma. Pues mira, todas las mañanas cuando me despierte, voy a calentar mis vías aéreas. Tenga que hacer la medición o no, me toque ese día de la semana o no, yo me voy a sentar en mi cama, voy a calentar mis vías aéreas y voy a respirar flojito, como me ha dicho Sol. Flojito porque, mira, flojito porque tiene que ser así y así no molesto si hay alguien al lado, ¿no? Entonces, que mucho mejor. Entonces me pongo una respiración donde inhale en 3 segundos, exhale en 4 y hago una pausa de 1. Es la 3-4-1. Es una respiración casi perfecta. Y digo casi porque con esta respiración estaríamos haciéndolo 7 veces y media por minuto. Y creo que la tengo para publicar el domingo. Creo que la programé ayer para publicarla porque la voy haciendo de vez en cuando, porque eso es algo que sí me preguntan mucho las personas. Oye, Sol, ¿cómo lo puedo hacer y tal, no? Si te estresa cualquiera de las prácticas que estamos viendo, como por ejemplo el pequeños chupitos, el sentarte a respirar 3-4-1, por favor, adaptares de listos. Es que insisto mucho en esto porque 3-4-1 me estresa, esta mañana me está estresando, porque ayer, oye, no me estresa normalmente, pero hoy me está estresando. Baja a 2-3-1. Lo importante es ese feedback maravilloso que le vas a dar a tu organismo, ¿no? Me pongo la alarma al mediodía. La puedo hacer, por ejemplo, para antes de comer. Que eso es un tema que también, claro, sentarte a comer con el cortisol y el simpático aquí arriba ocasiona que tengamos muy malas digestiones. Sí, porque comes como una alimaña, ¿no? Vas pum, pum, Claro, pum, 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 claro. Y hablo con mucha gente que me dicen que han dejado de... No disfruto con la comida, Sol, no me apetece ni sentarme a comer, lo entiendo. Porque cuando algo no te sienta bien, Claro. yo soy lo contrario, yo disfruto mucho de la comida. En mi casa digo, ay, qué bueno está esto, siempre digo qué bueno, ¿no? Y antes era fatal para comer, ¿no? A ver si como y sigo haciendo esto que estaba haciendo. Claro, claro. Entonces hay que tener mucha presencia que se está comiendo y disfrutar, pero claro, si no tenemos todos los campos ahí obstruidos o bloqueados para que nos siente bien, pues la podíamos hacer esta antes de comer para poder contrarrestar ese simpático que llevamos de todo el día. Pues mira, de una forma natural se nos va a activar el parasimpático cuando caiga comida, ¿no? Pero claro, estamos con un desbalance brutal. Estrés aquí arriba. Y ahora yo como y mi comida y mi parasimpático, mi sistema nervioso autónomo hace pop y se quiere nivelar. Pero no puede nivelarse, es que es imposible. Si nosotros le damos una ayudita antes de comer y lo equilibramos un poco, cuando caiga comida esto va a hacer así. Ya vamos a estar más equilibrados, la comida nos va a caer mejor, vamos a tener mejores digestiones y sobre todo, mejor estado de ánimo. Porque cuando no nos sentimos bien a cualquier nivel, no nos cae bien la comida, tenemos malas digestiones, tenemos hinchazón, reflujo, gases, yo qué sé, 20.000 cosas. Eso afecta muchísimo al sentido ya no del humor, ¿no? Pero a nuestro estado de ánimo. De tener un estado de ánimo de decir jolines, de no pararte en cosas bobas y estúpidas. Entonces, eso es muy importante. Y luego por la noche, lo que yo hacía que me ayudó mucho fue hacer esta misma frecuencia, pero la hacía tumbada boca arriba. Y eso tiene otro fin, que yo he ido descubriendo con el tiempo. Digo, yo no sabía, no me da vergüenza, pero tengo que reconocer que aunque yo supiera que el diafragma era el diafragma, he oído muchas veces, no tenía ni idea, no había parado nunca a pensar que encima estaba mi corazón, que estaba bajo mis pulmones, que estaba entre mis últimas 3 costillas y que tenía que activarlo de una forma funcional porque está ahí para algo, ¿no? Entonces, normalmente el diafragma, como todo músculo, si no se trabaja, un músculo, ¿qué ocurre? Que se atrofia. Y si se trabaja de cualquier manera, pues se cansa, que es lo que nos ocurre. Por eso decía lo de tomar una posición un poco digna, donde este músculo no se viera afectado, ¿no? Entonces, si tú te tumbas boca arriba, en una superficie firme, dura, y con las rodillas flexionadas, las plantas de los pies en el suelo y las manos las colocas en tus últimas 3 costillas, en arriba? Esa posición, sí, no en la cadera, sino en las últimas 3 costillas, esa posición, por ejemplo, yo lo puedo mover sin respirar, ¿no? Yo no. Ya, claro, porque cuando... No, ya no, quiero decir, que ya lo puedo mover, quería decir. Entonces, a ver, por ejemplo, mira, cierra los ojos. Colocar en esa posición que he dicho, o sentados, no importa, os colocáis las manos como en jarras, pero en las últimas 3 costillas. Ahora cierras los ojos y vas a inhalar, por ejemplo, en 2 o 3 tiempos, como si quisieses atrapar el aire entre tus manos. Y exhalas, por ejemplo, en 4. Mira, inhalas y exhalas.
Bien, te lo estoy viendo. Entonces, estoy viendo lo que ocurre, ¿no? Una respiración funcional diafragmática, la única correcta y natural, es que cuando tú inhalas, las costillas se expanden hacia el exterior y al exhalar se contraen. Vale. Eso es mucho más que la respiración, porque lo que ocurre es que como el diafragma está depositado entre las últimas 3 costillas en medio, al inhalar, como el diafragma tiene forma de paraguas, de cúpula, lo que sucede es que inhalo, baja, desciende, bien, y se abre aquí de los costados, que es lo que está haciendo empujando en las costillas, ¿no? Y además esto se llama, entra también aire en la parte del esternón, en la parte lumbar. Eso es muy importante porque hay muchas personas que tienen dolor lumbar precisamente de no activar de una forma funcional el diafragma. Entonces, fíjate, le estamos dando un masaje a nuestras vísceras también, un masajito a nuestro corazón. Y además que esa posición que os digo de boca arriba y con la posición de las rodillas y los pies es sumamente efectiva para incluso las personas que lo tienen como muy atrofiado, que lo tienen como muy tenso, poder activarlo, para que se sienta la activación funcional. Tú notas que por primera vez, yo recuerdo cuando lo noté, es porque yo notaba mi diafragma, ¿no? Cuando noté por primera vez, después de entrenarlo mucho y ser muy consciente de ello, cómo las manos se expandían con la... Yo la primera vez que lo noto un poco. Sí, no te lo he visto. Sí, lo he visto que sé. Pues imagínate tumbado. Todavía más. ¿Qué ocurre? Que antes de ir a dormir, le hacemos este masaje al corazón, aumentamos el tono vagal. Y pues imagínate qué feedback más chulo para luego irnos a dormir, ¿no? O sea, son 3, 4, o sea, 3 inhalación, 4 exhalación, 1 de apnea. De pausa. Si es que una respiración profunda, una respiración funcional debería ser así. Una respiración donde la inhalación no se oiga, donde la exhalación sea un poquito más larga que la inhalación, por lo que hemos visto, y una pequeña pausa entre respiraciones. Esa es casi perfecta. Luego en un tiempo ya diré cuál es la perfecta, que es porque al final estas son 7 veces y media por minuto. Yo voy así como despacito para que no nos volvamos locos. Y luego está la de respirar 6 veces por minuto, que es otra frecuencia, ¿no? Que es 4, 6. 4, 5, 1. 4, 5, 1. Sí, que son 10 veces. O sea, son 10 segundos que respiras. En esa frecuencia respiratoria tienes 4 de inhalación, 5 de exhalación y 1 de pausa. Son 10 segundos. Vale. Pues ya tienes ahí las 6 veces por minuto. Hablábamos antes del diafragma. Esto me interesa un montón porque yo siempre que he oído lo del diafragma, ¿no? Por ejemplo, todas las aplicaciones de meditación te dicen no respires no se te hinche la parte de arriba de los pulmones, ¿no? Sino que sea más el diafragma, pero siempre es como que se te hinche la tripa, ¿no? Yo siempre he oído esto, yo se te hinche la tripita, pero tú dices que no, o sea, que no es tan así, ¿no? Que se te tiene que ir como más lateralizado, ¿no? Sí, bueno, pero porque es justo lo funcional. Es que llevar aire a la parte baja a esa parte de las vísceras solamente nos va a ocasionar los problemas que te estoy diciendo. Ya están rectificando, Pepe. Sí, mira, muchas aplicaciones. Yo tengo una aplicación donde hago yoga y tal. Me la bajé en la época del COVID y hablaban así, de la tripa. Yo todavía no estaba estudiando la respiración de esta manera, ¿no? Y luego empezaban infla la tripa, luego hicieron una actualización hace un año y ya hablaban de inhala y exhala por la boca, pero inhala llevando el aire a la parte baja de los pulmones, y ahora la última actualización ya es justamente inhala y exhala llevando el aire a las últimas 3 costillas por tu nariz. Vale. Entonces, cada vez ya lo están... a mis talleres vienen muchos fisioterapeutas, personas de pilates, de yoga. Bien, entonces, una respiración funcional importantísima. Aquí no puedo decir que es como hago hipopresivos y me hacen exhalar por la boca. Bien. Es que hipopresivos es una técnica para un ratito, pero el diafragma no. O sea, quien te diga que tienes que llevar aire a la parte baja de los pulmones, lo siento, o sea, al abdomen, a la tripa, lo siento, pero eso es incorrecto, está mal. Nos va a ocasionar muchos problemas llevar aire a esa parte baja de los pulmones. No estamos trabajando de una forma funcional nuestro diafragma. El diafragma tiene la PIA, que es la presión intraabdominal. Cuando tú, mira lo que te comentaba, ¿no? Si tiene forma de paraguas, de cúpula, cuando yo inhalo de una forma funcional, mi diafragma baja, ¿vale? Y estabiliza mi columna vertebral. Cuando yo no trabajo el diafragma de esa forma, mi columna, mi postura es imposible que esté correcta. Imposible. Respiración y postura van de la mano. Es imposible separarlos. Cuando una postura no es correcta, la respiración tampoco lo va a ser. Entonces no me estoy beneficiando de la presión intraabdominal, que es lo que sujeta mi columna vertebral. ¿Se mueve el abdomen? Sí, porque es lo que te comentaba. Cuando inhalas, al descender el diafragma,
es normal que se mueva el abdomen, pero moverse es una cosa. Llevar aire es otra. Claro. Entonces, hablo con muchísima gente que cuando descubren el tema de la respiración diafragmática, cómo es, les encanta, ¿no? Entonces, enseguida esos síntomas de a lo mejor gases, reflujo y todo eso que tienen, se les rebaja muchísimo. ¿Cómo lidias, por así decirlo, con la idea del ego? ¿Cómo lidias con la idea del sufrimiento? ¿Cómo lidias con la idea de tu identidad que te has creado tú mismo? O sea, todo esto que estás diciendo, ¿cómo lo practicas? Precisamente ahí está la clave. La clave está en que son solo ideas. Y la única práctica, y por eso el Zen es tan radical, es justamente ver que las ideas son solo ideas y que la vida es otra cosa. El Zen es una actitud de intentar momento a momento penetrar en la vida tal y como la vida es, y no tal y como yo la pienso, no tal y como mi mundo mental la genera. Por eso toda la pedagogía del Zen es salir de la mente, salir del filtro mental que hacemos. Y por eso las prácticas de despertar en muchos casos es una bofetada. No es porque el maestro quiera pegar al discípulo, es porque en el momento en que se produce esa bofetada, o ese palo, o ese... Sí, física. No, por eso decía que había prácticas que eran un poco más humanas y otras menos humanas, ¿no? La bofetada física, el desprecio, la humillación en un momento determinado, el darse la vuelta, es decir, todo eso lo que de alguna manera hace es salir del juicio mental sobre la realidad para tocar la experiencia directa, ¿no? La experiencia directa. Hay una historia zen en donde el maestro le invita a una persona que le pide hablar con él, que es un gran erudito, y le dice que quiere hacerle una serie de preguntas y tal y cual. Entonces el erudito empieza a hablar y el maestro le dice, ¿le apetece un té? Y el otro dice, sí, claro, maestro, por favor. Entonces le pone la taza y el maestro empieza a llenar la tetera y no para. Llega un momento en que sobresale el té y le quema la mano y le dice, ¡ay, pero ¿qué está haciendo usted? Y dice, no, es que me he dado cuenta que cuando algo está lleno ya no cabe nada. Entonces, claro, es ese momento de ruptura en la que de repente el otro cae en la cuenta de que no quería hacer una pregunta, que le quería contar al maestro todo lo que él sabía. Entonces el otro dijo, bueno, pues si ya sabes todo, ¿a qué vienes aquí? Claro. Entonces, qué bueno. Esa es la parte difícil, ¿no? La parte difícil es cómo ir a la realidad momento a momento y no escaparte a la mente, o al juicio, o al sería, podría, si hubiera, ¿sabes? Es lo difícil. Y ese es el ejercicio. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente volviendo a la realidad. Por eso por lo que decíamos antes, Zazen es el modo más fácil de ir a la realidad. ¿Por qué? Porque Zazen, ¿en qué consiste? Cuando mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué hacemos en Zazen? Mira, Zazen significa estate sentado. ¿Y qué hago? Nada. ¿Pero cómo nada? Nada. Solo estate sentado y observa qué es estar sentado. Porque en el estar sentado, la experiencia directa es estar sentado, nada más. De modo que la práctica de Zazen, en el fondo, es la práctica más fácil de todas para simplemente hacer lo que hacemos. En la medida en que eso se experimenta, es más fácil no dejarse llevar de los distractores en el movimiento. Por eso se combina en la práctica del Zen la práctica de meditar sentado o Zazen y meditar caminando. Porque no es una alternativa, en realidad es lo mismo. Sentado es como no hay nada que hacer. Caminando solo es este paso. El poder tener la experiencia de solo este paso y no ¿cómo voy a dar el siguiente? No, solo este paso. Es lo mismo que cuando estoy sentado, solo esta respiración.
en este instante. Ambos se complementan. Y esa es la práctica. Y dice, ¿y cómo se hace en el día a día? Haciéndolo. Simplemente a un maestro zen le preguntan, maestro, ¿en qué consiste el despertar zen? Y dice, pues te lo tengo que resumir. Cuando como, cuando duermo, cuando me siento, cuando me levanto. Y el otro le dice, pero bueno, eso es lo que hace todo el mundo. Y dice, no, todo el mundo no hace eso. La mayoría de la gente cuando come piensa que se va a levantar. Cuando se levanta piensa que luego va a dormir. Cuando duerme piensa que no ha comido. Esa es la diferencia. Claro. Ahora mismo podemos estar haciendo zen, ¿no? Así, porque absolutamente. Intento estar aquí escuchando lo que tú me dices en vez de estar pensando en ¿qué te voy a preguntar luego? Bien, ¿no? Ahí está. Y así yo puedo estar pensando en qué te respondo en este momento, o mejor dicho, no pensando, respondiéndote, Claro. y no pensando en qué te debería responder. Ese es el juego. Qué bueno. Lo que pasa es que también a mí me da la sensación de que eso nos priva también de una habilidad fundamental que tiene el ser humano, que es planificar, ¿no? Que es pensar en el futuro para... O No. cuando planificamos estamos planificando. Claro, exacto. Fíjate la gran diferencia. Cuando yo planifico, estoy en el presente haciendo un plan. ¿Creo que va a salir? No. Solo es un plan. Cuando planificamos generalmente, planificamos pensando que eso va a salir. Uh-huh. Claro. Y esa es la diferencia. Claro. Si yo planifico, yo sé que esto es solo un plan y que puede haber miles de circunstancias que hagan imposible que este plan salga adelante. Incluso puedo pensar, el plan me parecía bueno, pero era una mierda cuando llega el momento. Claro. Esa es la gran diferencia. A nadie se le ocurriría pensar que una casa es el plano que ha hecho el arquitecto. El plano es solamente una orientación, un plasmar una idea, pero no es la casa. Si tú fueras a comprarte una casa y te dijera el arquitecto, aquí la tienes, toma el plano, dirías, oye, aquí no puedo entrar, ¿no? Exacto. Pero esa es la gran diferencia. ¿Y en qué se diferencia de Vipassana, ¿no? Porque también estoy alternando la práctica y Vipassana cuando también creo que significa lo que es, ¿no? Ver las cosas tal y como son. La mirada profunda, sí. Y cuando te dicen céntrate, por ejemplo, empieza por el foco en la nariz, en la zona, que es justo para ver lo que es y no lo que tú vas añadiendo, ¿no? ¿Es parecido? ¿En qué se diferencia la práctica? No soy experto en Vipassana, ¿vale? Lo quiero decir por de antemano, por tanto igual digo tonterías y alguien me puede corregir con mucho gusto. Pero Vipassana normalmente se divide en dos partes, ¿no? Samatha, que es el proceso de aquietar la mente para despertar la atención. Samatha desarrolla lo que llamamos sati, o la atención plena, ¿no? Y esa es la parte de la que tú estabas hablando, ¿no? Samatha es observo las sensaciones y me centro en ellas de tal manera que la consciencia sea capaz de dilatarse. Esta idea de que nuestras conciencias son dilatables es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces creemos que ser consciente es abro los ojos, soy consciente. No, cuidado. Abre los ojos y vas siendo consciente. Y todo nos ha pasado, ¿no? De levantarnos por la mañana y luego a las 2 horas abrir el frigorífico y ver unas gafas dentro y decir, ¿quién puso aquí estas gafas? Pero bueno, pues lo hiciste a la hora que todavía tu conciencia estaba regular, ¿no? Bien, entonces ese tipo de dilatación de la consciencia es un ejercicio. Y aquí estamos en lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, muchos de los caminos budistas trabajan ejercicios que van ampliando tu capacidad. Bien. Vipassana es otra cosa. Vipassana se inicia cuando tu estabilidad mental es lo suficiente como para ser capaz de percibir la realidad de una manera distinta. Y ahí aparecen los denominados jnanas. Y la palabra jnana es la palabra pali que traduce dhyana, la que decíamos que es chan. Entonces, en la tradición Theravada, esos jnanas o jhanas se van graduando. Y entonces hay como distintos grados.
Hay un grado de, por ejemplo, percepción de la no forma, ni percepción ni no percepción, la nada absoluta. Es decir, hay como varios. No soy experto y por tanto no tengas en cuenta esta descripción, pero va en esa línea, ¿no? Digamos que Zen mira de otra manera. O sea, no mira un proceso gradual. Y esa es la diferencia. ¿Es mejor uno que otro? Pues no. Claro. No. Depende de la persona. Hay personas que les facilita por su psicología más una práctica como el Zen, que les puede ayudar como a salir de esto de, un poco, iba a decir de golpe, a veces es a golpes, depende de, bueno, y otras personas que el proceso gradual les va ayudando. ¿Cuál es la diferencia también importante? Es que el proceso gradual, de alguna manera, o al menos eso es lo que yo veo desde fuera, igual me equivoco, exige una especie como de constancia, de entrenamiento más continuado. En el Zen se cuentan muchos casos en los cuales las personas, en determinadas circunstancias concretas, incluso difíciles, han experimentado ese despertar, ¿no? Lo cual implica que si hay como una predisposición interna, se puede dar en cualquier circunstancia. Y de hecho, muchos de los grandes relatos del despertar son en circunstancias absolutamente cotidianas. De hecho, hay un maestro, Nansen, que siempre dice: el despertar es la vida cotidiana. El llanto de tu bebé en un momento, la enfermedad que te acaban de dar. Hay un caso muy famoso, ¿no?, de un maestro que estaba con una azada cultivando la tierra y al dar un golpe salió una piedra y la piedra golpeó en 4 cañas de bambú, o en 4 bambús grandes. Entonces hizo como una melodía, hizo plop, 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 plop. Y de repente ahí experimentó ese despertar como, ¿cómo es posible? O sea, todo está conectado, porque el despertar al final es eso, es todo está conectado y nada es sustancial. Simplemente. Que esto dicho, pues es fácil. Luego, vivido, experimentado es otra dimensión. Qué bueno. Quería ligarlo con un concepto de tu libro que me encantó, que se llama burbuja de concentración, que ahora no sé si nos puedes explicar lo que es. Y hay un tipo, creo que es americano, que es fascinante, que se llama Josh Waitzkin, no sé si lo conoces. Sí. Él es campeón de ajedrez, campeón de jiu-jitsu. Tipazo. Y él habla mucho de la importancia de cambiar. Es que me recuerdo mucho tu libro, Aston, de cambiar de un estado de descanso total a un estado de concentración total. Sí. Y entonces él habla de algo parecido a crear una burbuja o un proceso en el que tú cerebralmente cambies de decir, vale, aquí estoy tranquilo, estoy sano, aquí voy a muerte a por esa. Claro. ¿Cómo es ese proceso? Eso es que es fascinante y es algo que en el entrenamiento cerebral ya enfocado más al alto, o sea, a todo el mundo, porque entrenar realmente nos podemos entrenar absolutamente todos sin tener ningún problema. Es una manera de tener tu cerebro fit, ¿no?, en forma. Pero una de las cosas que queremos en el alto rendimiento es la facilidad de nuestro cerebro para cambiar estados, para pasar de un estado de relajación a un estado de concentración. Y esto es una cosa energética, porque para nuestro cerebro concentrarse es importante saber que necesita más energía para concentrarse. O sea, concentrarse necesita activar unas áreas que son del hemisferio izquierdo, que tiene involucradas áreas del frontal y el prefrontal izquierdo, que exigen energía para activarse. Por así decirlo, nuestro riego cerebral, hay áreas que conectan muy rápido, no hace falta tener mucha energía, como es nuestro cerebro límbico, como es esta amígdala, por eso nos asustamos sin ningún problema. No necesitamos mucha energía para asustarnos, no mucho esfuerzo. Tampoco necesitamos mucho esfuerzo para sentir, no necesitamos demasiado esfuerzo para percibir el mundo, pero sí necesitamos más esfuerzo para percibir el mundo de manera positiva, porque ahí tenemos que activar áreas cerebrales que ya necesitan más energía para darle un significado positivo a aquello que estamos recibiendo, y necesitamos más energía todavía para concentrarnos. Entonces, tenemos que ayudar a nuestro cerebro a que tenga la energía necesaria para concentrarse. Y esto es lo que este tipazo nos dice, que es cómo hacer este cambio rápido. Para ello hay algo que ayuda mucho, que es esta burbuja que yo llamo burbuja de concentración. Es decir, una vez más, recordarle a nuestro cerebro que ya ha sabido concentrarse antes y que además es una situación que es agradable cuando estás bien concentrado. Si nosotros somos capaces de animarle a nuestro cerebro a dar más energía para ir a ese estado, lo va a hacer más fácil. Entonces, por eso
hay una transición entre no concentrarse, o estar haciendo cualquier cosa y concentrarse. Y ahí necesitamos que haya un balance de unas frecuencias cerebrales, o sea, que nuestro cerebro esté funcionando con una electricidad adecuada para poderse concentrar, que es una mezcla de frecuencias alfa, que son las frecuencias de la calma, para que tú puedas poner tu atención sobre algo, en vez de estar con el baile sambito, de aquí para allá. Te necesitas esa calma primero y luego necesitas frecuencias beta, que son unas frecuencias más energéticas, que son las de la concentración. Entonces, para pasar de no concentrarse a concentrarse, tienes que ir convenciendo gradualmente a tu cerebro para que se concentre. Y entonces, si tú le recuerdas, oye, mira, esta situación de concentración requiere esfuerzo, pero tiene buena sensación intrínseca, él te va a ayudar más. Hay cosas que nosotros podemos introducir en esta burbuja para que nos ayude. Entonces, ¿qué puedes introducir? Pues cosas que son una vez más sensoriales y que hacen que tu cerebro recuerde este momento de concentración que ya has podido tener en otros momentos. Entonces, yo animo mucho a que pongas una música que no sea de concentración necesariamente, pero que sí que sea una música que a ti te guste y que te dé frecuencias alfa de la calma, de satisfacción. Entonces, si tú te pones una canción que es un poco animadilla, pero que es la que utilizas para pasar de estar moviéndote a ir a tu espacio donde te vas a concentrar, a sentarte, a ir sacando las cosas, o sea, como este ritual previo frente a la concentración, si lo acompañas de una buena canción, tu cerebro va a estar mucho más de acuerdo en hacerlo. Claro. Porque está acompañado, no le estás castigando diciendo, pues ahora del todo a nada, o sea, claro, del todo a nada, de estar pasándolo bien, ahora te fastidias y te concentras. No, le estás metiendo con una música, le estás engañando. Estás diciendo, oye, estamos pasándolo bien, estamos tranquilos, es una música que reconoces, que te evoca buenos momentos, y mientras estoy preparando mi concentración. Entonces, una parte es la música, por otra parte es lo visual. Ojalá en esa concentración no te pongas muchas cosas que te despisten, pon cosas que te dan calma. Visuales, a mí me funciona muy bien tener una vela, porque tienes esta cosita de luz que es un foco de luz y que te lleva un poco la atención sobre ella, y sobre todo si es una vela de olor, estás metiendo el sentido del olfato, que lo estás anclando también con este momento de concentración. Entonces tu cerebro empieza a identificar que ese lugar donde te sientas, esa luz, ese olor, eso significa concentración para él. O sea, ya tiene todo, la música, el olor, todas estas cosas, y es un lugar que es agradable. Entonces él va a tener muchas más ganas de concentrarse. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Que yo lo cuento porque a mí me pasaba, yo cuando escribí el libro, me venía a contar en cuántos países es junto este libro, porque, bueno, de hecho me acuerdo cada capítulo escribirlo en sitios muy distintos. Claro. Pero yo necesitaba el mismo tipo de energía para escribir el libro. Además, eso es muy importante como escritor, ¿no? Que tenga una coherencia de tono. Entonces, si tú estás con una actividad muy distinta, pues no le das una coherencia de tono a tu libro. Entonces, yo tenía una vela de olor que me la llevaba siempre y siempre intentaba meterme en esta burbuja de concentración, que lo hacía, pues eso, con esta vela de olor, que tenía esta luz, con esta canción. Entonces, fuera donde estuviera, yo me metía en esta burbuja que iba creando yo en cualquiera de los espacios. Entonces, para concentrar esto ayuda mucho, mucho. Tenemos que hacernos lo agradable, porque es que es eso, concentrarse es algo que le cuesta a nuestro cerebro. Y también, dentro de este momento previo a sentarte, que no deja de ser un reto, tenemos que hacer lo mismo que hablaba antes de los retos. Dile a tu cerebro, imagínate otra vez pasándolo bien en esta sensación de concentrarte cuando ya estás metido en este flujo, lo agradable que es, la satisfacción que tienes después de haber hecho algo bien hecho. Aliméntale de eso previo y él va a trabajar para ti para que te puedas concentrar. Y lo veo todo como que corrígeme si me equivoco, pero sí. También sobre todo desde Occidente yo creo que tratamos de... O sea, me gusta que metas esto de los sentidos porque tratamos de resolverlo casi todo muy desde el plano mental, ¿no? Que yo creo que el diálogo interior es fundamental, los pensamientos y tal, pero muchas veces también desde el plano corporal también ayuda, ¿no? Porque aparte del oído, me ayuda mucho sentar y hacer unas respiraciones profundas antes y relajar y notar, ver dónde noto tensión y decir, vale, me relajo. O sea, creando esa burbuja de concentración a raíz de tus consejos, decía, vale, una parte del ritual va a ser también relajar el cuerpo, porque yo me notaba que, aunque sí, yo me estaba un poco viendo que, bueno, que estaba poniendo música, una vela y tal, pero que la mandíbula la tenía apretada, el ceño lo tenía fruncido, sí, que tenía tensión corporal. Sí. Qué bueno que digas eso, Pepe, porque es tal cual. De hecho, fíjate que en la burbuja de concentración, lo más impactante, y está muy bien que me lo digas porque no lo he mencionado en la burbuja, lo más importante es lo que puedes hacer corporalmente antes. Porque si tú pegas un movimiento vigoroso o unos saltos o sueltas, ¿sabes? La cosa es como soltar. Nuestro cerebro, frente a soltar, nos da unas ráfagas de frecuencia alfa de la calma que te van a ayudar mucho más a concentrar. Uh-huh. Lo corporal, si me dices a mí, desde el punto de vista de lo que yo veo en neurociencia, es... Podemos llegar a estados cerebrales muy avanzados utilizando solamente el cuerpo, olvidándonos de la mente, porque estamos tan acostumbrados a lo mental
que nuestro cerebro ya se las sabe todas, por así decirlo. O sea, es como tú te puedes estar dando 20.000 vueltas a un problema, o no, mira, te lo pongo más fácil. Tú puedes tener una discusión con alguien, puedes tener una discusión con tu pareja y quieres llegar a buen término porque quieres a esta persona, pero necesitas ser entendido y él necesita que tú le entiendas y puedes estar en lo verbal, taca, 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 en lo verbal. Te aseguro que si esa pareja decide dejar de hablar y se dan un abrazo, meten lo corporal, estamos hablando aquí, y se dan un abrazo y no se hablan, se dan un abrazo y se conectan con transmitirle al otro lo que están sintiendo, las cosas empiezan a volverse mucho más fáciles. O sea, lo corporal entiende cosas que la mente no entiende. Lo corporal anticipa cosas que la mente no entiende. Entonces, es un camino directo hacia lo emocional, lo corporal, que es tremendo. O sea, tú puedes estar a todos los niveles, o sea, en estados de ánimo. Tú puedes estar sintiéndote triste y entonces estar con pensamientos que son de tristeza. Tu energía es de tristeza, tu cerebro está fabricando tristeza. Que si te pones una buena música y te fuerzas a moverte, estás desde lo corporal engañando una vez más al cerebro porque él identifica, espera un momento, música buena, movimiento, espera, esto yo lo relaciono con estar bien. Entonces, ¿por qué estoy fabricando estar mal a nivel neuronal si lo que estoy recibiendo del exterior es estar bien? Entonces él empieza a cambiar y dice, no, me he equivocado. Entra en un dilema y gana lo corporal, es impresionante. Lo corporal gana y entonces empieza a fabricar cosas que se fabrican cuando estás escuchando buena música y moviéndote. Entonces, lo corporal es increíble y la respiración es el camino directo a calmar el cerebro o acelerarlo. O acelerarlo, exacto. Porque fíjate que es curioso, pues siempre solemos hablar de calmar, pero si estamos hablando de nuestro sistema nervioso, del sistema nervioso simpático y parasimpático, que en realidad lo podemos ver muy fácil. El simpático es nuestro acelerador, es lo que nos sube las revoluciones, que lo necesitamos, porque cuando tú tienes una activación que es bajita, que estás deprimido, que te faltan ganas de vivir, necesitas activar tu sistema parasimpático, simpático, necesitas acelerar. Y en cambio, cuando estás estresado, pues necesitas reducirlo. Bueno, pues estos sistemas, la manera más fácil de activarlos es a través de la respiración. Respiraciones profundas, inhalaciones profundas, están activando tu sistema parasimpático, te calman, y respiraciones muy cortas activan el simpático, aceleran. Entonces, si tú estás bajo de energía y quieres activarte, pues haces respiraciones mucho más cortas, casi de las que tenemos relacionadas con el estrés, y te vas a activar. Y al revés, entonces es directo. O sea que, Pepe, obviamente lo que tú sientes es lo que estás trabajando en ti, que lo haces desde el conocimiento, no solo de manera intuitiva, pero intuitivamente llegarías a lo mismo. Efectivamente, la respiración activa muchísimo nuestro organismo, o lo desactiva, en función de lo que quieres. En cuanto a la relación con los demás, ¿no? Con la sociedad, dices, en los contemplativos, en otro cuento, dices, cuando dejes de escuchar los tambores de la sociedad, escucharás los tambores del alma. La única manera los violines del alma. ¿Los violines? Sí. Ah, pues yo apunto a los tambores. A lo mejor... Sí, los tambores de esa y la sociedad de los violines del alma. Vale. La única manera de ser uno mismo es decepcionando a unos cuantos. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Esta es la historia de Biografía de la Sombra. Yo sé que lo voy a decir Vale. ¿no? Bueno, sí, ahí en esa frase está planteada la lucha entre el imperativo social, lo que la sociedad nos estimula, ¿no? Y casi nos indica imperativamente qué hemos de hacer, y por otra parte las necesidades personales, ¿no? De sociedad e individuo, una palabra, ¿no? Y es verdad que si prestamos demasiada atención a los tambores de la sociedad, es decir, las exigencias sociales, ¿no? Pues nos privamos de escuchar las necesidades, los violines del alma, ¿no? Las necesidades más íntimas, ¿no? Y yo digo que no haya que pagar un precio a la sociedad y que no esté bien pagarlo, pero no tan caro como para que el violín del alma nos escuche, ¿no? Entonces yo creo que el mundo espiritual y el mundo artístico, literario, justamente lo que busca es que se escuche el violín del alma, que estos sean portavoces de lo que el ser humano tiene dentro, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo escribo para de alguna manera alimentar el alma de los lectores, ¿no? No simplemente para amueblar la cabeza, no son escritos teóricos o intelectuales, sino que son historias, ¿no? que por tanto ayudan a poblar el imaginario de cada cual.
Bueno, no digo que no haya que escuchar los tambores de la sociedad, aunque ya se escuchan por sí mismos, no hace falta prestarles demasiada atención, pero que no sea un impedimento para escucharse a uno mismo. Hay que ser, te digo, una vez más, ¿no? Rebelde y tener coraje, porque yo, en mi caso, por ejemplo, cuando hago, vamos a llamarlo vida social o con los demás, siento que tengo que estar explicándome o dando justificaciones de por qué escribo, de por qué leo a los estoicos, por ejemplo, en mi caso, o por qué medito. Es como muy raro, yo soy el bicho raro de la gente, ¿no? Entonces es como que... y eso también decía Séneca, ¿no? Dice, siempre tienes que ir... dejar de escuchar al vulgo, sí. el llama vulgo, ¿no? Bueno, yo creo que todas las personas que han sido significativas en la historia, en cualquier ámbito, la ciencia, el arte, la religión, han sido bichos raros. O sea, han salido de lo gregario y se han singularizado, ¿no? Es decir, han desplegado su propia personalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Simone Weil, esta pensadora francesa, ¿no? Pues era una bicha rarísima, ¿no? O sea, o pienso en Gandhi, ¿no? Que también ya desde joven era un hombre bastante extraño, o sea, bastante diferente, ¿no? Con su vegetarianismo y sus escritos sus experimentos que hacía con su propia vida. O sea, y así sucesivamente. O Carlos de Foucault, no sé, más raro que él no había nadie, ¿no? O sea que sí que de alguna manera hay que salir del grupo y buscar tu propia senda. ¿Eso requiere coraje? Sí, requiere coraje. El coraje es aceptar el riesgo de la diferencia, aceptar ser diferente. O sea, por ejemplo, soy sacerdote y ser sacerdote en este mundo secular, donde lo religioso y sobre todo lo eclesiástico no está nada bien visto, pues supone una capacidad de afrontar opiniones ajenas contrarias muy fuerte, ¿no? Pues es un acto contracultural, ¿no? Mi vocación, ¿no? Y entonces, o bien te refugias entre tus iguales y te metes en una parroquia, te metes en un convento y de ahí no sales, entonces ya hay una dialéctica religión-mundo donde están separados, ¿no? Y no hay una verdadera interacción, o corres ese riesgo con todo lo que eso comporta, ¿no? De perder de perder fuerza porque estás más solo, o de ser más criticado. Pero bueno, a veces no sale mal, ¿no? O sea, Me llama también la atención en tus escritos el tema de la indiferencia y el entusiasmo. En concreto quiero leer... Recuerdo que en la anterior entrevista me recomendaste Stoner, sí, que es una maravilla. Pero yo al tipo lo veo como bastante indiferente a todo lo que le ocurre. ¿A quién? A Stoner. Eres indiferente. Lo veo como... Lo recuerdo, ¿no? Lo leí hace ya un año y pico, como muy pasivo, ¿no? Como que empiezan a pasar cosas y el tipo es como que simplemente no pelea con ellas, ¿no? Simplemente las acepta y sigue con su vida. Y en ese sentido, hay una frase que me ha gustado que dices: la indiferencia no solo es la condición de posibilidad del declive moral, sino también su plena manifestación. Y creo que cada vez hay más gente muy indiferente y muy insensible a ciertas cosas. ¿Cómo cultivas o cómo tratas tú no sé si es algo que se pueda manufacturar, ¿no? Pero el entusiasmo o las ganas de hacer cosas para la gente que vive muy... Incluso para ser distinto, ¿no? Hay que tener mucho entusiasmo, yo creo, por lo que haces. Bueno, lo primero es que cada cual tiene su temperamento, ¿no? Es decir, que hay gente que es más apasionada o más emocional o más sentimental o más activa, ¿no? Y otros que son más pasivos o más fríos, ¿no? Es decir, que yo creo que primero hay que contar con el temperamento de cada cual, ¿no? Y luego yo creo que además de eso hay que contar con la vocación. Con la vocación, ¿no? O sea, yo creo que si no tienes una clara vocación, es más probable que vivas de manera más indiferente o menos apasionada, porque no te estás jugando nada tan íntimo, ¿no? Entonces, una existencia vocacional, es decir, que sientes que estás llamado a algo, porque la voz interior es la vocación que te impele, ¿no? Ya te ponen en ese marchamo de
de la búsqueda y de la entrega y del experimento, ¿no? Entonces yo creo que se unen esos dos factores para ser una persona más entusiasta y menos indiferente, ¿no? O sea, la cuestión caracterológica y la cuestión vocacional, ¿no? Yo supongo que en el mundo del arte, que en principio todo el mundo que se dedica al arte es por una vocación, pero hay caracteres de todo tipo. Yo, por ejemplo, en el mundo religioso, que lo conozco bastante bien porque me he desenvuelto en él toda mi vida, ¿no? Estos 40 años últimos, pues descubro caracteres de todo tipo. O sea, que no toda la gente que se dedica al sacerdocio o a la vida consagrada o a la vida monacal son personas entusiastas, ni mucho menos, ¿eh? O sea, hay gente también muy fría o muy cerebral. O sea, que hay de todo. Estoy pensando en esto o sea, es el tema de los pensamientos, ¿no? Al final, no sé si conoces un poco el tema de los estoicos. Ellos decían que no importa lo que pasa, sino cómo respondemos a lo que pasa, ¿no? Que es un poco lo que acabas de decir. Claro. Y eso y separaban entre las categorías que dependen de nosotros y lo que no depende de nosotros, ¿no? Y entonces todo lo que has dicho, en cierta medida, depende de nosotros, ¿no? La alimentación, Lo que hemos dicho, menos el sueño. claro, pero el sueño también. Yo es que tengo 2 hijos pequeños que duermen mal. Claro, pero van a estar durmiendo mal un tiempo. Un tiempo, sí. Ya están durmiendo mejor. Claro, eso es un tiempo. Y estamos hablando de qué puedes hacer para el resto de tu vida, por tu microbiota. Claro. Pero el sueño, también puedes hacer hábitos de sueño. O sea, te quedas pegado a una pantalla, terminas de trabajar y te sientas en la pantalla, porque estoy agotado y ya ceno y me siento a ver la tele o me pongo con la tablet a ver no sé qué. O, ¿sabes? Si me pego a una pantalla, termino de trabajar, llego a casa, ceno y me pego a una pantalla, pues no es una buena idea. No es una buena inducción de sueño. Incluso hay gente que en la cama está con el ruku del scroll, ese como se llame, el pegado con la luz apagada. O sea, Claro. esa es la peor inducción de sueño de la galaxia. O sea, haz un poco de pausa. Si no vives solo, vives con alguien, busca el diálogo. Y si vives solo, pues yo qué sé, pues ponte una vela, libro. y cógete un libro y ponte música y date un baño, yo qué sé. Pero hay una forma de cerrar el día completamente diferente y eso va a impactar sobre tu calidad de sueño. Claro. O sea, también hay algo que puedes hacer un poquito. Por eso te quería preguntar el tema de la luz también, ¿no? Al final, los ritmos circadianos, levantarnos y mirar el sol, Sí. pasar tiempo al aire libre, ¿no? Durante el día. Estamos muy adaptados o sea, no estamos conectados como sociedad con los ritmos circadianos, que ojalá los tuviéramos. Estamos diseñados para estar conectados Claro. con la luz, pero no estamos. Pero todo lo que nos acerquemos en el contexto salud, mira, en uno de los libros, me parece que es en el primero, hablo yo del ser alondra o ser búho. El impacto que tiene sobre la microbiota. Las alondras son las personas que se levantan, yo que sé, a las 6 de la mañana. O sea, ven amanecer. Yo soy alondra. Yo también. O sea, yo veo amanecer todos los días. Y además busco un modo, o sea, es mi momento paz, que hay veces que son 5 minutos y si me da tiempo, pues en media hora. De paz, silencio, a veces pongo un pianito de fondo o un té y mi momento de ver amanecer, que lo veo entre edificios, pero me da igual. O sea, mi momento de paz. Y hay gente que no, hay gente que no arranca por la mañana y sin embargo llegan las 7 de la tarde y se despiertan como búhos. La microbiota es peor en los búhos. Claro. Porque rompen, o sea, ser búho rompe más los ritmos circadianos. Tu microbiota trabaja diferente de día que de noche. Diferente. Hay estudios que incluso la han cuantificado haciendo la secuenciación masiva y es diferente, ligeramente. Diferente de día que de noche, porque actúa diferente y el protagonismo funcional se ha medido y es un poquito diferente. De día está activa, es su momento máximo de actividad, de hacer la digestión, de ayudarte a hacer la digestión, además de tus enzimas digestivos, colaboran además, colaboran de forma importantísima. Nuestros enzimas funcionan peor si nuestra microbiota está peor. O sea, nos ayudan a hacer la digestión y están activos produciendo toda esa montaña de moléculas buenas que produce la microbiota para nosotros durante el día. Pero por la noche no. Por la noche la microbiota entra en modo reseteo. Y entonces
la microbiota como grupo es estable, o sea, tú la machacas, pues un tóxico, un fármaco, tienes una gastroenteritis, temporadas de estrés, temporadas de dormir mal, temporadas de desparrame con la alimentación, te hacen una colonoscopia, te tienes que tomar un antibiótico, circunstancias que dañan, agreden o arrastran microbiota, la microbiota como grupo es estable y tiene recursos para ir remontando a cada una de esas cosas. Eso se puede medir, se llama el índice de resiliencia de la microbiota. Qué bueno. Pues esa actividad de reseteo es nocturna. Pero para que la microbiota active esos mecanismos de mantenimiento, tú tienes que estar dormido. Claro. Y con un sueño de calidad y con un número de horas suficientes. Entonces, la microbiota que trabaja de día que de noche, en ese modo ritmos circadianos que la microbiota no entiende de que tengo que coger un avión a las 5 de la mañana, no Claro, entiende de la eso. biología, ¿no? Entonces, si tú eso puntualmente lo haces, no pasa nada, pero si tú estás en un cambio horario y dices que yo me acuesto a la 1 y me levanto a las 10, pues eso a medio largo plazo es más disruptor de la microbiota que si te levantas a las 6 y te acuestas a las 10:30 o a las 11. Eso está, o sea, hay una conexión ahí que está estudiada y está publicada, vamos. Claro, yo digo, nos extrañamos de que haya tantos cánceres y tantas enfermedades, pero es que vivimos en un mundo que nuestra biología no está adaptada a ese mundo, ¿no? Estamos Pantallas. sumando pequeñitos escalones proinflamatorios. La inflamación es el descalabro para la salud más importante. Y eso que tú dices, efectivamente, el cáncer, enfermedades endocrinas, enfermedades neurológicas, mucho más ahora que nunca. Y todo eso es ese estilo de vida moderno que es lo más malvado que hemos hecho en los últimos tiempos. Y luego, fíjate, hay una parte también, además de ese estilo de vida moderno que me parece un horror, la demanda de la inmediatez. Yo creo que es un precio que estamos pagando como sociedad moderna que es una birria. Eso para el ser humano es una birria. O sea, te he escrito y lo has visto, tienes el doble check azul y ¿qué? Y no me has contestado. ¿Y qué? Yo soy a veces así de nervios, pero conmigo misma me freno y digo, para. O sea, para. Uh-huh. Pero estamos en esa rueda de te mandé un correo electrónico hace 2 días. ¿Y qué? Cuando antiguamente en la diligencia escribías una carta y llegaba 5 meses después. O sea, y eso es una broma, pero no hace tanto tiempo que ocurría eso. Claro. O sea, mi padre murió en el 83 y no había internet, no había teléfono móvil. Yo estudié la carrera sin internet. Yo estudié la carrera de medicina sin internet. O sea, estudiando en la biblioteca. Claro. En los libros. Sí, yo también, ¿eh? Yo estoy derecho. Claro, pero te quiero decir sí. que no hace tanto tiempo y hemos girado a un punto de decir, oye, pero esto es que ¿dónde me está llevando? ¿Y dónde me está llevando como sociedad? Pues bueno, pues que vaya donde le dé la gana, pero no te dejes meter en ese bucle. Que yo a veces me arrastro y me freno a mí misma y decir, para.